Hoy vamos a ver un mensaje que tiene un título bien espiritual. El título del mensaje del día de hoy es Cristianos Guasones, por si lo quieres anotar. Yo la verdad que no la he visto, aunque no me lo crean. Dicen, ¿y cómo le pones a una prédica Cristianos Guasones si no la has visto? Y fuera de guasa, ya hablando en serio, ahora sí que fuera de guasa, sale en 2-3 pláticas. La primera de ellas con un grupo de amigos, hombres aquí del grupo de jóvenes que no me dejarán mentir. Sale un poco al tema de qué trataba esta película. Ellos sí son puro pagano que la fue a ver. ¿Dónde están? Por aquí están, ¿verdad? Y hay un detalle de la película que, aunque yo no lo he visto, la verdad que sí me despertó curiosidad. Y ya luego ustedes me darán consejería si me recomiendan verla o no. De hecho, ni tiempo tenemos de ir al cine, pero tal vez luego en casa. Un detalle que me llamó mucho la atención y que me empezó a llevar a pensar en muchas cosas. Y por supuesto que el mensaje de hoy no va a estar basado en una película de DC Comics, sino en la Biblia. Y el título es solamente, ahora sí que hablando del guasón, pues pura guasa, ¿verdad? Y todo lo que veremos será Biblia. De hecho, veremos muchos pasajes y muchos ejemplos. Aunque yo no recomiendo que cuando alguien predique utilice tantos ejemplos, hoy lo haré un poco más de lo normal para que te des cuenta cuán común puede ser que tomes el camino bueno o malo que siguió el guasón. Y vamos a ver que en la Biblia ha habido mucha gente que siguió el camino del guasón y mucha gente que, pudiéndolo seguir, decidió tomar el camino correcto. Lo que me llama la atención y de lo que quiero meditar es que en la película del guasón, como te cuentan la historia de este villano desde niño y me cuentan de un problema que tenía, una enfermedad que lo hacía reírse. ¿Cómo se reía el guasón? A ver, ustedes que ya la vieron, ¿cómo se reía? No, eso parece una foca enferma, no. No manches, Quique. ¿Así le hacía o Quique se le zafó un tornillo el día de hoy? ¿No? ¿Cuántos dicen que así no lo hacía? ¿No? A ver, pasa aquí al frente para enseñarnos cómo lo hacía. Ahora lo vas a hacer frente a todos. Pasa aquí a hacerle. ¿Cómo le hacía el guasón? Otro ejemplo. ¿Ya no se animan? Bueno, el punto es que lo humillaban desde niño, se burlaban de él y todo eso fue haciendo, aunque a lo mejor no se menciona de forma explícita, pero lo que sucede, de acuerdo a gente que estudia la conducta humana y ejemplos que veremos en la Biblia, es que él va acumulando ira, ¿verdad? Que después lo lleva a convertirse en una persona violenta. Supuestamente, por lo que me contaron también en esta película, termina siendo bueno. ¿Es correcto o no? No, pero lo terminan haciendo como un héroe, ¿no? Es más bien el punto. Pero el caso es que este villano, que siempre se le ha reconocido como un villano, en esta película se hace ver como que es malo por culpa de la gente que abusó de él en su infancia. En esto estamos en lo correcto, ¿verdad? Es decir, buscan que tú tengas un poco de empatía o que él la tenga contigo y que digas, bueno, el guasón se convirtió en el guasón porque mira todo lo que le hicieron de niño. Entonces ya no es que es un perverso, malvado, mira nada más, ya no lo ves con rencor, sino que lo ves hasta con cierta lástima, con cierta compasión, porque buscan de forma sutil justificar su actitud victimizándolo. El guasón es el guasón por todo lo que pasó. Y de esto que me contaron es que yo empecé a recordar cuántos casos en la vida y cuántos casos en la Biblia he visto de personas a los que yo denomino, y es el título de este mensaje, cristianos guasones. Porque son personas que en vez de que los demás los pusieran en orden y que les dijeran, ¿sabes qué? Aunque hayas pasado lo que viviste y lo que te hicieron, esto no está bien y tú tienes que sanar y tienes que perdonar y tienes que ser restaurado y tu vida tiene que cambiar. Empezamos a victimizarlos. La gente se empieza a victimizar. Pobrecito de mí, soy así por todo lo que sufrí. Es que tú no sabes, Jesse, mi historia, lo que me hicieron de niño. Me decían el guasón de Mexicalcingo en mi colonia, porque mi papá me golpeaba, porque mi mamá me abandonó, porque mis amigos se burlaban. Actualmente me encuentro muchas veces en consejerías con que de una u otra forma la gente sigue teniendo esto que yo he denominado una actitud guasónica. No lo busques en Google, no existe este término, yo lo patenté, es mi invento, ¿verdad? Y no existe en ningún otro lugar. ¿Qué es la actitud guasónica? Es justamente lo que hizo este villano, o cómo pretenden presentar este villano. Gente que en vez de analizar su vida y decir, sí, la verdad es que hay cosas que están mal y que no son correctas y que tengo que tratar delante de Dios y que tengo que corregir, empezamos nosotros a tratar de justificar o excusar nuestro pecado, nuestra rebelión,
rebeldía, nuestra maldad, echándole la culpa a otros o simplemente apelando a todo lo que nosotros hemos sufrido. Y va desde jóvenes que dicen soy rebelde porque mis padres no me entienden, adultos que dicen es que adulteré porque mi esposo no cumplía o porque mi esposa se discipulaba con Jezabel, o personas que dicen robo porque todos roban, llego tarde porque aquí todo es pura tranza. Y no nos hemos dado cuenta, escúchame bien, que no importa qué hagan los demás, nosotros no somos responsables por los actos de los demás, pero sí de los propios. Que no puedes cambiar lo que te hicieron, pero que sí puedes cambiar lo que estás haciendo y lo que vas a hacer. Que no hay nada que justifique a nadie para hacer algo. Y de eso se trata este mensaje, y quiero compartirte la historia de diferentes perspectivas de 3 hombres en la Biblia que siguieron el camino del guasón, que se comportaron con una actitud. Les dije que era mi término, no lo puedan utilizar. Una actitud, está bien, se los presto. Una actitud guasónica. Y vamos a ver las 3 características que posee un cristiano guasón. Se las voy adelantando. Vamos a ver cómo el cristiano guasón busca tratar de justificar sus actitudes, cómo el cristiano guasón vive autoengañado y cómo el cristiano guasón siempre se hace víctima. Y al final del mensaje vamos a ver ya muy brevemente algunos ejemplos de hombres de Dios que sufrieron más que el guasón, pero que decidieron hacer lo correcto. Y cómo tú y yo, a pesar de lo que hayamos pasado, lo que estés pasando, puedes todavía elegir el camino del bien. Desafortunadamente, familia, vivimos en un mundo caído, contaminado por el pecado, y muchas veces somos parte del problema y a veces somos afectados por los problemas, y no podemos cambiar eso hasta que estemos en la eternidad, pero sí podemos responsabilizarnos de nuestros actos. Y si cada quien cambia en su entorno, tendremos al menos en nuestros círculos más próximos un entorno mejor. Mientras vivamos nosotros justificándonos, intentando presentarnos ante la sociedad como víctimas y que nos vean como el guasón, pobrecito, si es así porque fueron muy malos con él, no haremos nada más que empeorar nuestra vida y la vida de los demás. Así que vamos a ver lo que aprendemos hoy de estas 3 historias. Mientras encuentran en sus Biblias Génesis capítulo 3, voltea con el de al lado y dile: tienes cara de guasón. Y dile: puedes cambiar la actitud, pero no la cara. Otra vez, dile: puedes cambiar la actitud, pero no la cara. Vean qué gandallas son. Cuando dije lo primero no lo repitieron, pero cuando vieron lo del final ya les gustó, y con tal de hacerle bullying al prójimo, ahora sí lo repitieron todos bien obedientes, ¿verdad? Génesis capítulo 3, en este contexto Dios le dijo a Adán y Eva: van a comer de todos los frutos del huerto del Edén, menos del árbol del conocimiento del bien y del mal, y de la vida y la muerte. Todos sabemos la historia, no voy a profundizar mucho en ello. Llega la serpiente, me confundí un poquito, y tienta a Eva que se traga el fruto. Ella va y se lo presenta a su esposo y también se lo come. Si alguien se enojó porque utilicé el término traga, discúlpenme, pero Jesús dijo que los fariseos colaban el mosquito y se tragaban el camello. Así que tragar es una palabra bíblica. ¿Cuántos dicen amén? Porque pueden utilizar este término sin verse mal, ¿verdad? Porque el más propio y el más formal siempre dice: vamos a comer, a ingerir los alimentos, a alimentarnos. Tú puedes, despilfarrado en el sillón de la casa o del restaurante, decir: quiero tragar, y está siendo bíblico, ¿verdad? Porque además una cosa es comer, otra cosa es tragar. Algunos comen, ustedes tragan. Voltea a ver la panza del de al lado y dime sí o no tengo razón. Entonces, Adán y Eva, ¿qué hicieron con el fruto? Se lo tragaron. Se presenta Dios con ellos, capítulo 3, versículo 11, y le dijo a Adán: Adán, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Porque él fue y se cubrió. Dice: ¿has comido del árbol que yo te mandé que no comieses? ¿Y qué tenía que responder Adán? Díganmelo ustedes. Sí, Señor, me tragué el fruto, pequé, perdón. Pero ¿qué hizo Adán? Se comportó con una actitud guasónica, y en vez de reconocer que pecó, le echó la culpa a Eva. Y no dijo: sí, Señor, pequé, me lo comí. Le dijo: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo me lo comí. Y yo algún día les compartí en domingo que esto originó probablemente el primer conflicto familiar en toda la historia de la humanidad, porque hasta este punto Adán no había pecado, era el hombre perfecto. ¿Se imaginan las mujeres un hombre perfecto? ¿Se lo imaginan?
Volteen varón con la de al lado y dile: he aquí uno frente a ti, aunque sea por fe. Imagínate que nunca había pecado. Era maravilloso, era romántico, proveía, la protegía, le hacía masajes, la cuidaba, le escuchaba horas y horas y horas, y la seguía escuchando y platicaba con ella. Iban de compras, no había nada más que palmeras y hojas, pero eso le esperaba que viera todo y que se cambiara, y la acompañaba. Y imagínate tú en el papel de Eva, que de repente tu Romeo, el hombre perfecto, está siendo cuestionado por Dios, y en vez de varonilmente defender su casa y decir: sí, Señor, yo soy responsable, me equivoqué, perdónanos, no detuve a mi esposa, aún fui y comí, le dijo: no, Señor, ella me dio, o sea, no me mates a mí, mátala a ella. Lo que vayas a hacer, hazlo con ella, porque ella empezó. Le rompió el corazón. Nos da risa, pero es una realidad. Yo no sé qué conflicto matrimonial hubo después, pero seguramente esto no fue muy agradable para los oídos de Eva. La falta de valor de Adán de reconocer su pecado. Entonces Dios va con Eva, y como Eva no le dio a Adán, dice versículo 13 que la mujer le dijo: la serpiente me engañó y comí. Esto nunca falla. O sea, si no hay un ser humano a quien culpar, culpemos al diablo, ¿no? O sea, o fueron los demás o fue el diablo, pero yo no fui. ¿Sí o no? Así somos. No, es que mis cuates trajeron la botella y te obligaron. Y si no fueron los cuates, no, es que el diablo me tentó. Yo les he contado de un caso de una mamá que un día llegó llorando y me dijo: pastor, es que mi hijita de 14 años, fíjese que le está embarazada de su novio porque la tentó el diablo. Le dije: señora, no la tentó el diablo, la tentó el novio, y la tentó de más, y por eso está embarazada. Pero así somos el ser humano, y lo vemos desde el huerto del Edén, y lo vamos a ver en otros ejemplos más adelante. Aprendemos aquí la primer característica de un cristiano guasón, y que tiene el ser humano desde el principio de la creación, es: número uno, su incapacidad de reconocer cuando la regó. Su incapacidad de reconocer que ha pecado, que está mal, que hay cosas en su vida que no están bien. Nuestro ego, nuestro orgullo es tan grande que en vez de humillarnos y decir: sí, Señor, pequé, perdóname, lo que hacemos es buscar otros culpables. No, es que son mis papás. Si yo tuviera otros papás, no sería tan rebelde. Si yo tuviera otros hijos, pasaría más tiempo con ellos. Si tuviera otra esposa, sería mejor esposo. Si tuviera otro esposo, sería mejor esposa. Si tuviera otro jefe, sería mejor empleado. No es cierto. Buscamos siempre a quien echarle la culpa, y esto desde pequeños. Va el niño de 1 año y medio aprendiendo a caminar, o ya caminando, se resbala y se cae. ¿Quién tiene la culpa? El niño. Y en vez de decirle: hijito, muy bien, vuélvelo a intentar, vas muy bien, pero hay que hacerla así y así, llegamos los papás y: tonto, tonto, piso, pau, pau, pau. ¿Qué culpa tiene el piso? ¿Has visto un piso que saca una mano y jale, ¡pah!, y luego sonría desde el niño tarado? No. El piso no se mueve a menos que estés drogado. El niño se cayó, pero ¿qué hacemos? Le pegamos al piso. ¿Tiene un poco de lógica esto? ¿No somos absurdos el ser humano? ¿Sí o no es lo que hacemos? Desde ahí comenzamos a enseñarle al ser humano a no asumir su responsabilidad. Entonces el niño crece que el culpable es el piso, y si dice: si de niño culpaba al piso, que no se mueve ni habla ni nada, que no pueda culpar a mis padres, a mis amigos, a la maestra o al diablo. Y desde ahí aprendemos a no asumir nuestra responsabilidad, a señalar a otros, a culpar a otros. El niño entra a la escuela y reprueba, y en vez de decir: no soy un burro, pero me estoy comportando como burro, tengo que estudiar más, bajar a las redes sociales, me tengo que aplicar, ¿qué es lo que hace? No, pues es que la maestra la trae contra mí. Como si la maestra ganara algo poniéndote 5. De todos los 30 niños del salón, la trae contra ti. O peor aún, cuando los 30 son unos vagos, la trae con todos, papá. Si una vez llegamos: no, es que saqué 5, pero no soy el único, hay otros 10 que también les puso 5. Mira nada más. O sea, mira, ya como. Entonces felicidades, porque no eres el único burro, hay otros igual de burros que tú. Es como llegar al cielo: Señor, pues sí, maté, forniqué, drogué, pero hay muchos otros. Y no, son un montón, ni modo, pásenle todos, porque si son bien paganos. No.
Lo que papá debería de decir y lo que Dios va a decir es: hey, no me importa cuánto sacaron los demás, no me importa cómo se comporta la humanidad. Tú eres responsable cuando estás frente al examen de tus resultados, independientemente de lo que hagan los demás o lo que haga la maestra. No puede afectar a una persona que hizo todo lo que tenía que hacer, que estudió y que sacó un examen excelente. Y es lo mismo en la vida. Cuando tú te ocupas de ti y estás frente al examen de la vida, enfrentando las cosas bien con la dirección de la palabra de Dios, lo que hagan los demás te puede afectar, pero no te puede reprobar. Pero el ser humano, en vez de hacerse responsable, empieza a señalar a los demás. Crece, se convierte en un adulto, ya no es la maestra, ya tiene una familia, trabaja, pero como es baquetón y no quiere emprender y echarle ganas, ahora la culpa la tiene el gobierno, que no me mantiene, que no da oportunidades justas de empleo. ¿Y le has echado ganas? ¿Y has estudiado hasta donde tus padres y la vida te lo permitieron? ¿Y te has seguido especializando? ¿Y qué haces en tus tiempos libres? ¿Te sigues preparando? ¿Sigues buscando crecer? ¿Cuánto crecerías si esas horas que pasas en redes sociales? El domingo hablaremos de eso. Las redes sociales no son del diablo, pero mal utilizadas afectan mucho a la gente, y de eso hablaremos en los dos servicios. El impacto de las redes en la familia. Y el promedio que pasa un joven en las redes sociales es aproximadamente, en los medios de comunicación, de 13 horas al día. ¿Lo sabías? La población en general, 2 horas 22 minutos aproximadamente solamente en redes sociales. ¿Qué pasaría si ese tiempo lo ocuparan trabajando, estudiando, aprendiendo? Su economía sería otra. No, pero la gente se lo gasta en alcohol, en drogas, en el vicio, en el antro, en botellas. Haz las cuentas, súmale el interés acumulativo mes tras mes, año tras año, desde hace años que andas de parranda al día de hoy. ¿Cuánto dinero tendrías? Y te espantarías de ver lo que podrías emprender con todo lo que has gastado en pecado. Un adulto un día me dijo: es que la vida ha sido injusta, no tengo ni en qué quedarme muerto, mientras echaba un cigarro. Y yo, que sabía su vida, le dije: ¿cuántas cajetillas te fumas al día? 2 o 3. Le dije: vamos a sacar la calculadora, ¿cuánto cuestan? Multiplícalo por 365 días. ¿Hace cuánto fumas? Sacamos la cuenta de cuánto le daría el banco con un interés. Me fui bajo, un 10% anual, que te lo puede dar sin invertir con grande riesgo, con un gran riesgo en la bolsa, que ya te da tasas mayores. Le dijo: que vamos a sumar mes a mes el interés acumulativo. Tendrías actualmente, le saqué el equivalente de más de 2 millones de pesos. Solamente si hubieras dejado de fumar hace 25 años o 30, no me acuerdo cuántos eran. Le dije: no me vengas con la vida, no vengas con el gobierno, cuando ve lo que has hecho con tu vida. El guasón: pobre de mí, soy víctima, la vida es injusta, todo lo que sufrí, y no nos hacemos responsables. Y ahí está la gente, culpando al piso de niños, a la maestra de adolescentes, al gobierno de adultos, o al que no acomodó bien la mampara dentro de la iglesia. No. Las sillas se cayeron solitas, van a decir al rato. Ya dejen las sillas ahí, no pasa nada. ¿Qué va a pasar? Que se cayó una pizza. Ni modo que es que le están pegando al piso por tirar a los niños. No. Nos volvemos cristianos. Fíjate, te estoy contando todo el orden de nuestra vida. Niños, jóvenes, adolescentes, adultos. Venimos a Cristo. En teoría, si alguno está en Cristo, 2 de Corintios 5:17, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Él tendría que venir a limpiar, a sanar, a restaurar, a hacer que dejáramos todo atrás y caminar a la nueva vida que Él tiene por nosotros. Pero en vez de eso, no hay un genuino cambio en nuestra forma de pensar. Seguimos actuando igual. Y cuando nos preguntan por qué, ahora la culpa la tiene el pastor, la iglesia. Nos han dicho, cuando yo era líder de jóvenes, me echaban bronca a los papás que porque no educaba bien a sus hijos. Le decía: Señor, es responsabilidad de usted educar a sus niños. Efesios 6 y Deuteronomio 6. La iglesia es una ayuda, pero no puedes pasarle la bolita a la iglesia. La escuela dominical no es responsable de lo que tú tienes que hacer en casa. Hay gente así. ¿Sabes que la causa número 1 de apostasía, o sea, de que la gente deje la iglesia, son los tropiezos? Es decir, gente que te encuentras en la calle, princesos del reino. Oye, ¿por qué ya no te congregas? ¿Y por qué ya no buscas a Dios? ¿Y por qué te apartaste? Es que todos son hipócritas. ¿Sí o no? Más hipócrita tú, porque decías que ibas a un lugar a poner tu confianza en Dios y terminaste demostrando con tu actitud que la tenías puesta en el hombre. Guasón.
Y en vez de decir me gusta el mundo y estoy feliz revolcándome en el lodo aunque sé que está mal, no soy yo, es que los demás son hipócritas, me tropezaron, son corruptos, mentirosos, se quieren hacer víctimas, justificar su situación, excusar sus actos, culpando a otros. Y así podríamos seguirnos toda la vida. Gente enferma, gente que muere por cuestiones que nunca atendieron de su salud, echándole la culpa al Seguro Social. Que le den gracias a Dios que soy pastor y no político, porque una de mis propuestas sería que se le negara seguro social al negligente. Jesse para presidente. De verdad lo propondría, porque mis impuestos no tienen que ir a parar en la negligencia de otros, porque entiendo que se ayude a quien por causas naturales, porque ya tiene cierta edad en la que hay problemas inevitables, se empezó a enfermar, quien tuvo un accidente, quien pasó algo por razones desconocidas, pero no alguien que siendo un humano traga como marrano, que trata su cuerpo como un basurero municipal, que por supuesto que tiene sobrepeso, diabetes, hipertensión y que luego acaba muriendo antes de tiempo, dejando a su familia, la familia culpando a Dios y culpando al gobierno y al Seguro Social, cuando quien tuvieron que haber señalado y exigirle desde vida que se empezara a cuidar fue al irresponsable que nunca puso cartas en el asunto. Ay, pastor, qué fuerte suena esto. Es peor cuando sucede y ya no hay remedio, vuelta atrás. Pero así somos. En vez de decir, ¿qué he hecho con mi vida? ¿En qué momento empecé a comer así? ¿En qué momento perdí el dominio propio? Más como cristiano, porque el dominio propio es una de las 9 características del fruto del Espíritu Santo. Y esto refleja que esa gente no anda en el Espíritu. ¿En qué momento comenzó a pasar esto? No, el Seguro Social, el gobierno, el pastor que no oró con fe para que sanara. Hay personas que dicen que no dan ganas de orar para que Dios los sane, que se queden así un rato para que aprendan, ¿verdad? Y claro que oramos, pero a veces no dan ganas. Y así puedes seguir con un millón de ejemplos. Sea cual sea la excusa que tú quieras poner, la Biblia dice, todo lo que tú hagas, Colosenses 3:23, hazlo como para Dios. Lo que Dios está diciendo es: no me vengas a decir cómo es el gobierno, el pastor, el Seguro Social, la iglesia, los cristianos, tu papá, tu mamá, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres. Compórtate como si lo hicieras para mí, porque lo haces para mí, porque fuiste creado por Él y para Él, dice la Biblia. Y cuando tú haces todo lo que haces como para Dios, tu actitud cambia, porque ya no te importa cómo se comportan los demás, qué hacen los demás, sino que te hace responsable de tus actos. Por eso la Biblia dice también: maldito el hombre que confía en el hombre. Porque cuando tú pones tu confianza en el hombre, no es que Dios diga: ay, te ve el rayo del cielo, ¡prum! Aleluya, maldiciones, sino que solito te acarreas maldición cuando pones toda tu mirada en la gente y cuando no pones tu confianza en Dios. Tenemos que entender, familia, jóvenes y matrimonios que también están hoy aquí con nosotros, que en el cielo las cuentas a las que Dios nos va a llamar serán de forma individual y no grupal. Dios te va a preguntar: ¿qué hiciste con tu vida? No te va a decir: ¿qué hiciste y qué te llevó a hacerlo? Pues mira, Señor, viví, morí en adulterio, pero es que mi esposa era una vieja bruja. A ver, déjame ver un video. No, si era del club de fans de Jezabel, tienes razón. No, sí, pásale. Y no, Señor, yo le fui infiel a mi esposo, pero es que mi marido, Señor, mira cómo era. No, sí, tienes razón. Yo fui rebelde con mis padres, pero es que mis padres, mira Dios, mira cómo eran. No, sí, tienes razón. No, Dios te va a decir: no me interesa qué hicieron los demás. La pregunta es: ¿qué hiciste tú con tu vida? ¿Qué decisiones tomaste en medio de tus circunstancias? ¿Qué hiciste? Los cristianos guasones siempre están buscando justificar su actitud. Y es hora de terminar con este mal hábito y hacernos responsables de nuestros actos. Segunda característica del cristiano guasón, primer libro de Samuel, capítulo 13. Le manda a Dios a Saúl a través del profeta Samuel, en la guerra con Amalek, no guardar nada, terminar con todo. Pero él decide guardar lo mejor del ganado, porque el pueblo se lo pidió. En otra ocasión Samuel le dice, antes de que empiece la guerra, bueno, en esa misma, pero fueron 2 eventos separados: espérame a que llegue a ofrecer sacrificio. Como no llegaba Samuel, Saúl se adelanta y ofrece sacrificio. Cuando Samuel confronta a Saúl y le pregunta: ¿por qué no acabaste con todo el ganado? Dijo: es que el pueblo me lo pidió.
Y cuando le pregunta, ¿por qué no me esperaste? ¿Y por qué te adelantaste al sacrificio? Capítulo 13, versículo 11. Ve lo que dijo. Samuel le preguntó, ¿qué has hecho? Y él le dijo, es que como vi que el pueblo se desertaba y que tú no venías y que los filisteos ya estaban reunidos, me dije, descenderán los filisteos contra mí en Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. O sea, voy a implorar el favor de quien estoy desobedeciendo. Esto no es congruente. Me esforcé pues y ofrecí el sacrificio. Y esta es una de las muchas veces que él desobedeció. Pero leo únicamente esta y no la otra, donde la Biblia de forma explícita también nos narra cómo él dice, el pueblo me lo pidió. O sea, no, yo no desobedecí, el pueblo me lo pidió. Esta nos muestra que la segunda característica de una persona con una actitud guasónica, y que es peligrosísimo, voy a explicar por qué, es el autoengaño. Porque no solamente está culpando a los demás, como aquí que está diciendo, es que tú no venías, sino que además se autoengañó, creyó que estaba bien. Porque dijo, y si yo ofrezco el sacrificio, si no lo ofrezco y no he implorado el favor de Dios y empiezo la batalla, no, ¿cómo? O sea, Samuel, es lo que tenía que hacer. El hombre estaba autoengañado. Y es cuando le dice, ¿se complace tanto Dios en los sacrificios como en la obediencia? Que lo más importante era que él obedeciera. Y es cuando le dice, Dios honrará a los que le honran, y por cuanto tú lo has deshonrado, vas a ser removido de tu lugar y otro va a ocupar tu lugar. Y es peligrosísima la actitud guasónica, porque no solamente nos lleva a tratar de justificar nuestros hechos, sino que además nos lleva al autoengaño, hacernos creer que estamos actuando correctamente. Dice la Biblia en Proverbios 12:15 que el camino del necio, escucha esto, es derecho ante sus propios ojos o ante su propia opinión. Ojo con que aquí el problema no es su camino, sino su concepto de su camino. Aquí la Biblia no está diciendo el camino del necio es pecaminoso, es peligroso porque está mal, no. Independiente que el camino esté mal, aquí el énfasis es en la mirada del necio ante su propio camino. No está diciendo que el problema es que está siguiendo un mal camino, sino que ante su propia opinión, él está caminando por el camino correcto. ¿Sí me estoy explicando o no? Es como que yo voy a Cancún, pero tomo la carretera a Acapulco y me dicen, Jesse, va rumbo a Acapulco. Y que yo diga, no, es la carretera a Cancún. Es peligroso porque quien está consciente que está mal, en algún punto tal vez cambie de rumbo y llegue al destino adecuado. Hay gente que está mal, pero que sabe que está mal. Cristianos que por alguna extraña razón, o gente que por alguna razón no ha corregido su rumbo y que dice es que ahorita no quiero, y que son al menos un poco más honestos y dicen quiero seguir aquí en el lodo, o gente que está muy desanimada, deprimida, gente que necesita a lo mejor ser confrontada o que necesita un consejo para saber cómo salir de ese hoyo, pero que en algún punto eventualmente van a salir de ahí porque saben que están mal. Pero aquí está hablando de gente que está en un camino peligrosísimo, porque pueden escuchar el mejor mensaje y pueden ver como los fariseos a Jesús incluso resucitar muertos, pero esta gente no va a cambiar, porque aunque escuche lo que tiene que hacer y le digan cómo hacerlo, ¿cómo van a cambiar si ellos piensan que no hay nada que cambiar? O sea, yo puedo estar perdido en una carretera y en cuanto sepa cómo salir, me voy a salir. Pero cuando yo creo que estoy bien, ¿quién me hace cambiar de opinión? ¿Te ha pasado que vas con alguien al volante? Un necio que dice es por aquí, tú no, es por allá, que no, que es por acá, y se va mal y te enojas y al final te lo dije, perdón, tenías razón, y tú, te lo dije, guasón, ¿no? Esto es lo que está narrando la Biblia. Gente que va, es por aquí, no, por aquí no es. No le estás dando tiempo a tus hijos, esa actitud no es correcta con tus padres, tienes que echarle ganas, la vida es difícil. No, yo estoy bien. Y es peligrosísimo porque nada los va a cambiar hasta que se den cuenta de que están mal. Pueden escuchar la mejor prédica, pero ¿qué van a hacer? Dirigirla a otros. Yo estuve en la mesa de materiales muchos años y había este fenómeno. Cuando el mensaje era de ánimo, de motivación, de prosperidad, de aplausos, y tú puedes, y todos estos mensajes que a veces son muy de moda en la iglesia, la fila de la gente que se formaba a comprar el CD decía, quiero el CD para mí. Pero cuando el mensaje era de confrontación, llamado al arrepentimiento, de pecado, cuando esos que te caen pedradas del cielo, ¿sabes qué decían? Deme 3 para mi papá,
para mi tío y para mi hermano. Y no, hombre, este lo tiene que escuchar mi vecino, no este. O sea, era para otros, ya no era para ellos. Cuando la palabra es bonita, eso es para mí, sí, yo arrebato, amén, aleluya, en el nombre de Jesús. Gloria, gloria y más gloria. Pero cuando es fuerte y de confrontación, eso no es para mí. Ahí te hablan. Así es el ser humano. Y si no reconocemos en qué estamos mal, ¿cómo lo vamos a corregir? Y el peligro es que puedes vivir así y morir así sin haberte dado cuenta jamás de cuál era tu condición. Y es el peligro del guasón. Él estaba autoengañado creyendo que estaba bien. Y así hay mucha gente, como Saúl. Por eso es bien importante, escuchen esto, tener una comunión sincera con Dios. No dije tener comunión con Dios, dije tener comunión sincera con Dios, porque puedes tener comunión con Dios y vivir autoengañado. ¿No me lo crees? Yo recuerdo que Jesús hablaba de un hombre religioso, que su problema no es que no oraba, sino cómo oraba. Uno de los ejemplos lo encontramos en Lucas 18, del 9 al 14. Él se paraba en la sinagoga a darse golpes de pecho y decía: Señor, gracias porque no soy como ese publicano, sino que yo ayuno y oro y doy mis diezmos y esto y aquello y el otro. Pregunta, ¿tenía comunión con Dios? Sí, iba y oraba. Pregunta, ¿era sincera? No. Y así hay mucha gente que se mete y ora y escucha prédicas, pero no está siendo sincera. ¿Qué es una comunión sincera? Orar como David. En el Salmo 139, versículo 23 y 24, David le decía: Señor, examina mi corazón y pruébame y conoce mis pensamientos y dime en qué estoy mal. Una actitud sincera es venir a la palabra y decir: Señor, no que de esto voy a predicar, enseñar a los demás. ¿Qué me quieres hablar a mí? ¿En qué me estoy equivocando yo? ¿Qué de aquí me falta todavía a mí? Y no es que me lo muestres para condenarme y aventarme del puente, sino porque quiero cambiar. Dímelo, Señor, como esposo, como esposa, como hijo, como padre, como empleado, como hijo tuyo, como pastor, como oveja, como discípulo, como maestro, como ciudadano, como gobernante, como empleado, como jefe. ¿En qué está mal mi vida? En mi área espiritual, emocional, física, enséñame. En vez de justificarnos y autoengañarnos. Yo les llegué a contar en la serie de Ámate, cuando me descuidé como 3 años físicamente y estaba con una actitud guasónica, cegado, autoengañado y culpando a la rodilla. Y cuando en oración Dios me muestra que no tenía que buscar justificaciones, sino más bien acciones que me sacaran de las situaciones, cuando cambiaron muchos hábitos en mi vida. Y ya no fue la rodilla un impedimento como antes para muchas de mis actividades. Pero es que es más fácil decir no me dejaron que decir no pude, o no quise, o ni siquiera lo intenté. Y nos autoengañamos. Tanto nos acostumbramos a culpar a otros que nos llegamos a creer nuestras propias mentiras. Eso tiene que terminar como viniendo en oración con Dios y diciéndole: Señor, muéstrame que está mal. Espíritu Santo de Dios, saca a la luz la verdad y enséñame qué es lo que tú quieres que yo cambie en mi vida. Independientemente de lo que hagan los demás, ¿qué me quieres hablar a mí? Donde tú no lo hagas, terminarás siendo un cristiano guasón. Tercera y última característica, Juan capítulo 5, versículos 1 al 7, de los cristianos guasones. Juan capítulo 5. Hasta se quedaron mudos a ver cómo se ríe el guasón. Ya lastimé el corazón de Quique. Al rato te mando unas flores. Los que no escucharon, dijo llorando: yo me voy a ir de la iglesia, obviamente bromeando. Juan capítulo 5, versículo 1. Dice: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En este hacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua. Ciegos, cojos y paralíticos. O sea, estaba todo el equipo de Cruz Azul ahí reunido en Betesda. Versículo 4. Dice que un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua, y el primero en entrar, cuando el agua se movía, quedaba sanado de cualquier enfermedad que tuviese.
Y había ahí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo, tantos años que fíjate cómo su forma de pensar acerca de sí mismo se distorsionó. Porque llega Jesús con él, versículo 6, y cuando lo vio acostado y supo que tenía tanto tiempo así, le hizo una pregunta, y la pregunta fue: ¿quieres ser sano? Ahora, ¿qué tenía que responder? Sí, pero en vez de responder sí, intenta explicar por qué no está sano. Ok, supongamos que quieres platicar con Jesús y antes de que te sane quieres explicarle por qué estás así y seguir perdiendo el tiempo. La explicación sería: Jesús, estoy lisiado de mis piernas y no puedo entrar porque siempre que el agua se mueve alguien me gana porque yo no tengo la capacidad de ir tan rápido como otros. ¿Estamos de acuerdo todos? Pero eso implicaba reconocer su condición. Y vuelvo a lo mismo: como el ser humano vive autoengañado y busca culpar a los demás, es más fácil quedarse cegado y convertirte en víctima que decirle: Jesús, sáname porque es verdad, estoy lisiado. Y entonces el hombre responde: Señor, no tengo que decirte que sí, porque yo podría estar sano sin tu ayuda, es lo que le quiere decir. El problema no es que tú me tengas que sanar o que yo no pueda entrar al estanque. Déjame contarte lo que pasa. Fíjate su respuesta: es que no tengo quien me meta al estanque cuando se agite el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. ¿Te das cuenta de su psicología? No es que yo no pueda entrar, es que ninguno de estos desgraciados me quiere ayudar. Y son tan mala onda que llevo 38 años y siempre que yo voy, otro se mete antes que yo. Qué faltos de misericordia. Fuchi, guácala. ¿O no? Y así estamos a veces. Viene Jesús a nuestras vidas. Terminamos ahí con los ejemplos del primer punto hace rato. Desde niños, adolescentes, jóvenes, adultos, cristianos, y seguimos culpando a la iglesia, al pastor, etcétera, etcétera. Y viene y dice: hey, llevas 38 años así, con un carácter terrible, con una actitud terrible, con un matrimonio espantoso, una relación con tus padres, con tus hijos terrible, con un cuidado físico, con una vida espiritual que está espantosa. Pero te quiero hacer una pregunta: ¿quieres que yo sane todo esto? Yo puedo cambiar tu vida, yo puedo transformarte, yo puedo hacerte nueva criatura, yo puedo sanar tu pasado, yo puedo cambiar todo para que tú seas otra persona, para que tu matrimonio sea distinto, para que tu carácter sea otro, para que tengas contentamiento, para que entiendas cuál es tu propósito, para que salgas de esa depresión. Pero para eso tienes que reconocer primero que estás lisiado y que me necesitas. Y es cuando el ser humano tiene un ego tan grande que en vez de decirle: sí, Jesús, acepto, hay cosas en mi vida que están mal, sáname, cámbiame, restáurame, transfórmame. Esta forma de hablar, de pensar, de hacer negocios, de comportarme, de conducirme, de hablarle a los demás no está bien. Como es un duro golpe al ego del ser humano que tiene desde que cayó en el huerto del Edén, desde que suele desde ahí culpar a otros. Lo que hacemos es voltear con Jesús y decirle: no, Jesús, es que yo no necesito como otros ir a la iglesia y tu palabra y orar y las reuniones de oración y estar en la alabanza, ¿no? Yo podría estar bien, pero es que mira todos los que me rodean, ninguno me ayuda. 38 años y mira lo que me hacen, y mira cómo se comportan, y mira cómo me ven, y mira cómo lo que me dicen. Tercer característica del cristiano guasón es que son incapaces de analizar la información para corregir su situación. ¿Por qué? Porque se meten en un papel de víctimas. Pobrecito de mí, cuánto he sufrido, 38 años y nadie me ayuda. Otros se meten y nadie me mete a mí. Pobrecito de mí, cuando yo era niño me abandonaron. Pobrecito de mí, cuando yo era niña me hicieron esto. Pobrecito de mí, en la iglesia fueron injustos, en el trabajo también. Mi novia me dejó y la otra me dejó en la friendzone. Cuánto he sufrido, nadie me quiere, todos me odian. Mejor me trago un gusanito. Ni. Fuchi, guacala. Supongamos que tienes razón, sufriste muchísimo, e insisto, te dicen el guasón de Mexicalcingo, eres el mártir de Calimaya, la pasaste terrible. Mi pregunta es: ¿qué ganas con esa actitud? ¿Qué ganaba este hombre con esa actitud? Nada. ¿Sabes que Jesús lo ignoró y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda? Y sanó.
Y es lo que tú necesitas esta noche, dejar de debatir tu pasado y ponerte en las manos de Dios para que Él sane y Él restaure y Él transforme. Dejar de buscar, es que una explicación y por qué esto y aquello y el otro. Mira, no puedes cambiar lo que ya pasó, pero sí puedes cambiar lo que tú estás haciendo. Y suponiendo que tienes razón y que sufriste muchísimo, te voy a hacer una pregunta: ¿qué ganas? ¿Qué corriges? ¿Qué cambias con esa actitud? Nada, es añadir más daño al daño que te hicieron, por lo cual más me das la razón. Si ya sufriste, mi pregunta es: ¿por qué sigues sufriendo más? Tuve una vida terrible, pues con más razón deberías de disfrutar lo que te queda de esta vida. Porque a lo mejor quien dice: me voy 3 años de vacaciones, puede darse el lujo de no disfrutar los primeros porque le queda mucho por delante. Pero quien tiene solamente 2 días en un destino, ¿no será lo más lógico que desde la mañana hasta la noche, de sol a sol, disfrute todo lo que puede? Si a ti te quitaron la oportunidad de disfrutar muchos años, la pregunta es: ¿por qué no estás intentando disfrutar los que quedan? Y sigues fastidiándote la vida a ti mismo, siendo cómplice de los que algún día te dañaron, para seguirte dañando más. Te lo he explicado con un ejemplo. Sales de este lugar, abres tu cartera y te das cuenta que perdiste 500 pesos. ¿Qué haría todo ser humano inteligente? Buscar recuperarlos, ahorrar, trabajar extra, reducir sus gastos. Familia, mañana es de ayuno y oración, mañana nadie come, lo que sea para recuperar esos 500 pesos. Tendría lógica que llegaras a casa y que dijeras: estoy bien enojado, perdí 500 pesos, me los robaron, me dañaron. Ahora del coraje voy a romper otros 500. Es más, que sean 1000 para que se me quite. Fuiste a la playa y un tiburón te comió una mano. Ahora del coraje me corto la otra con una sierra. ¿Tiene sentido? La pregunta que te hago es: ¿por qué, si no lo harías con 500 pesos, lo haces con tu vida que vale más de 500 pesos? ¿Por qué, si no lo harías con una parte de tu cuerpo, lo has hecho con toda tu vida? ¿No te has dado cuenta que en ese autoengaño en el que estás, el enemigo se ha aprovechado para dañarte más y tú se lo has permitido? Y ya no solo eres víctima de los demás, eres víctima de ti mismo y eres cómplice contigo mismo para seguirte dañando. Y en medio de esto, Jesús se presenta y te dice: oye, ¿quieres ser sano? Y solo tienes que decirle: sí, Jesús, sáname. La pregunta no es qué te hicieron, qué te dijeron, por qué estás así, quién no te ayuda, quién ha creído en ti. Podrías darme 1000 argumentos. Mis padres no creen en mí, abusaron de mí, me dejaron esto, aquello y el otro. Jesús hoy te dice: ¿quieres ser sano? Y tú solo tienes que decirle que sí y dejar que su palabra empiece a transformar tu vida. Que su mano te levante, te restaure, te transforme. Y es eso, o seguir dando vueltas y vueltas y vueltas a lo mismo. Termino con esto, si me apoyan con el teclado, por favor. ¿Qué aprendimos hoy para quienes llegaron tarde? Los cristianos guasones, número 1, tratan de justificar sus actos. 2, viven autoengañados. 3, se sienten víctimas. ¿Cuál es el antídoto? El antídoto, dije. Dios mío, ¿qué es eso? El antídoto no existe. Tal vez en DC Comics, pero no en la vida real. El antídoto contra la actitud guasónica es: 1, hacer todo como para Dios. 2, poner en sus manos mi pasado y dejar que Él sane y mirar hacia adelante. 3, tener una comunión sincera. Que lo dije al revés, era 1, hacer todo como para Dios. 2, una comunión sincera. 3, poner todo en sus manos y mirar hacia adelante. Y quiero terminar sin entrar a detalles ni leer, solamente contándote a grandes rasgos la historia de 4 hombres de Dios que sufrieron mucho, algunos de ellos más que tú, que pudieron haber sido cristianos guasones, lo digo entre comillas, gente autoengañada, sintiéndose víctima. ¿Cuánto sufro, por eso soy así? Pero que en vez de eso tomaron las decisiones correctas y son ejemplos de grandes hombres de Dios en la Biblia. Podría mencionar uno, y lo correcto miléticamente es que no profundizar y mencionar a tantos. No voy a profundizar, pero sí quiero darte el ejemplo de 4 para que te des cuenta que sí se puede, que no ha sido el único,
que rara vez encontrarás a alguien en esta vida que no haya sufrido tanto, que todos en algún punto, en una u otra área, llegamos a padecer ciertas cosas, porque estamos en un mundo caído y somos a veces afectados por el pecado, y a veces nosotros afectamos con nuestro pecado, y somos parte de un círculo vicioso que podemos parar, al menos en nuestro entorno, siempre y cuando dejemos de seguir con esta actitud guasónica y hagamos todo como para Dios. Reconozcamos nuestra situación, pongamos todo en sus manos y tengamos una comunión sincera con Él. Te los cuento a grandes rasgos, luego lee sus historias en casa si no las conoces. David, según muchos teólogos, nace en una casa donde papá no era papá, y si era papá lo rechazó, lo menospreció toda su vida, a tal grado que cuando llega un profeta por orden de Dios a ungir de la casa de Isaí al futuro rey de Israel, aún después de que papá llama a todos sus hijos y ninguno había sido, en vez de decir, hey, falta uno, David, es el profeta el que tiene que preguntar, ¿son estos todos? Y entonces papá se acuerda, queda aún el menor, el que apacienta las ovejas, menospreciándolo. O sea, sí falta uno, pero ese ni lo llamé porque ese es el burro que está ahí con los borregos. Y ni siquiera ahí papá entró en uso de razón y dijo, pero ahorita lo llamo, sino que es el profeta Samuel quien tiene que decirle, pues llámalo, porque aquí nadie se sienta a la mesa hasta que estemos todos reunidos. Y resulta que era David el ungido de Dios. Imagínate que en una cena familiar, papá, mamá bajan con sus amigos o con gente importante y les presentan a tus hermanos, y de repente uno de ellos dice, oye, ¿son todos? Y dice, ay, se me olvidaba que tengo un hijo más, el burro que está ahí arriba con el videojuego, a ver, y te llama a ti. No te sentirías muy bien. Lo menosprecia y lo humilla toda su vida, su familia, sus hermanos lo hacen menos, el rey que lo apoya luego lo traiciona, lo manda a matar, pierde todo, se fue a vivir a una cueva. A mí no me vengas con que es que perdí la casa, el coche, no sé qué, nos fue mal, ya no voy en escuela de paga, ya no tengo coche del año. David se fue a una cueva. ¿Has estado tan mal como para decir, familia, mañana nos vamos a vivir a las grutas de Cacahuamilpa? Nadie aquí ha propuesto eso. Entonces no chilles, porque él sí se fue a una cueva. Es que la gente que me rodea, no sabes, él se le juntaron 300 hombres afligidos, endeudados y amargados. Imagínate sus pláticas. Afligidos, me duele todo, estoy muy mal, todo apesta. El endeudado, ya cállate y préstame una lana. Y el amargado, ya cállense los dos, la vida apesta. Ese es el grupo que se le juntó, pero él no se quejó y dijo, pobrecito de mí, mira lo que tengo con ellos. Hizo un ejército con el que después se convirtió en rey. Lo traiciona su propio hijo, su consejero Aitofel, los líderes de la ciudad que defendió llamada Keila, su pueblo, la gente por la cual él dio la vida. Lo menosprecia a su propia esposa Mical. Y él no dijo, pues, ay, cuánto he sufrido, pobre de mí, no sé qué, no sé cuánto. ¿Sabes qué dijo él? Aunque mi padre y mi madre me dejaren, Salmo 27:10, con todo Jehová me recogeré en sus brazos. Y por eso fue el hombre que fue. Y es momento que tú sigas su ejemplo y no andes justificando, es que mi papá, mi mamá, no tuve papá y ni esto y el otro, y que diga, Señor, aunque tenga la peor familia, aunque mi familia me aborrezca, eso no me va a llevar a la destrucción, porque estoy en tus brazos. Porque tú me amas, me cuidas, me proteges, me defiendes, diste tu vida en la cruz del Calvario por amor a mí, y eso es suficiente. Te tengo a ti, si te tengo a ti lo tengo todo. No voy a ser más un cristiano guasón porque tú estás conmigo. Y a lo mejor los demás no merecen lo mejor de mí, pero no lo hago como para ellos, lo hago como para ti, porque tú mereces lo mejor de mí. Y entonces tu actitud cambia, porque ya no hay justificaciones, porque ya no es porque si papá lo merece, porque si el esposo lo merece, porque si la esposa lo merece, sino porque tú no vives para ellos, vives para Cristo. Daniel era de los hijos de los príncipes, estudió en el TEC de Jerusalén, vivía en las lomas de Judá, tenía un caballo último modelo. Lo pierde todo, matan a su familia, se lo llevan de esclavo a Babilonia, lo preparan para ser eunuco. ¿Sabes lo que significaba eso? No puedo darte detalles porque algunos se me van a espantar. Solamente puedo decirles que si fueras hombre eso te hubiera dolido, y mucho. No sabemos si llegaron a ese punto o no, porque la Biblia dice que se iba a preparar para que cuando llegara ese momento lo convirtieran en eunuco. Digamos que iba a haber una especie de rapto sobre alguna de las partes de su cuerpo, para que te des una idea. Vendría un arrebatamiento sobre parte de él, porque los eunucos tenían que estar en el palacio y las esposas de los reyes, que eran medio cuscas,
a veces eran infieles con los esposos, y los esposos, para que nadie les fuera infiel, pues a los eunucos los hacían eunucos. Creo que aquí nadie ha perdido tanto. O quien dice: yo he perdido más que Daniel. Nadie. ¿Y sabes qué hizo Daniel con todo esto? Ay, Señor, ¿por qué me voy a contaminar como los demás jóvenes? Porque la Biblia habla de 4 que honraron a Dios, pero la historia dice que fueron 100 los que fueron llevados a Babilonia. Cientos de jóvenes guasones que se amoldaron a Babilonia, que se dejaron cambiar el nombre, que les cambiaron la identidad, que es lo que significa y lo que implica. Daniel, Misael, Ananías y Azarías, a quienes intentaron cambiarles el nombre a Belsasar, Sadrach, Mesach y Abednego, nombres relacionados con ídolos, les cambiaron el nombre pero jamás su identidad. Ellos, dice la Biblia, propusieron en su corazón no contaminarse y siempre honraron a Dios. Cuando los amenazaron con echarlos a un horno de fuego, un foso de leones, por honrar a Dios, ellos dijeron: hagan lo que quieran con nosotros, no vamos a dejar de honrar a Dios. Y fueron grandes ejemplos de gente que cambió su entorno. Ezequías, según el segundo libro de las Crónicas, capítulo 28, tuvo uno de los peores padres de la historia. Un padre que ofrecía a sus hijos a Moloc, los ofreció a otros ídolos. Es como si desde pequeño te entregaran a Satanás. Un padre corrupto que espiritualmente y secularmente destruyó a su nación. Ezequías pudo haber visto ese ejemplo y como muchos: ay, mi papá y mi mamá, no sé qué, y los pastores. La Biblia dice que él propuso hacer lo correcto y no seguir en los caminos de su padre. Segunda de Crónicas capítulo 29. Y restauró espiritualmente la nación y secularmente la nación. Fortaleció los ejércitos, la infraestructura, volvió a levantar el templo que estaba destruido, las lámparas apagadas, restableció la comunión con Dios. Él dijo: a mí no me importa lo que hicieron mis antepasados, yo no soy mi padre, yo no soy mi abuelo, yo soy Ezequías, yo conozco a Dios, yo soy un hombre de Dios, yo voy a servir a Dios. Básicamente vivió el discurso que años atrás Josué dio al pueblo: hey, hagan lo que ustedes quieran, pero ustedes decidan lo que decidan. Les informo, mi casa y yo serviremos a Jehová. Y es la actitud con la que tú tienes que levantarte. No decirte: soy corrupto porque todos son corruptos, es que el hijo del pastor esto, y es que el pastor aquello. A mí no me importa lo que hagan los demás. Yo no soy los demás, ni sigo a los demás, sigo a Jesucristo. Y es su ejemplo el que va a moldear mi vida. Y hay un nombre con el que termino, que la Biblia lo menciona como cierto joven en Marcos 14, del 51 al 52, que es el mismo Marcos, autor del Evangelio, pero por humildad no quiso mencionar el nombre. Que cuando entregan a Jesús y todos salen corriendo, la Biblia dice que solamente cierto joven le seguía. Akoloutseo en griego, seguía, estar en el mismo camino. Le apresaron, salió corriendo desnudo, lleno de vergüenza, pero regresó vestido de gloria, respaldado por Dios, bendiciendo a millones en diferentes generaciones con el Evangelio que él escribió, elegido por el Espíritu Santo para soplar en él, inspirarlo y hablar de la vida de Jesús. Este joven, imagínate la decepción que pudo haber sufrido viendo a los 12 ungidos, y de repente Judas lo traiciona. Pedro va de lejos cobardemente, y los otros 10 por todos lados, como mucha gente en la iglesia. Ay, todos los pastores corruptos, ya se perdió, y fulano de tal hizo esto, y fulano de tal el otro, y este aquello. ¿Y a ti qué? Él dijo: a mí no me importa lo que hizo Judas, lo que hizo Pedro, lo que hicieron ellos. A mí me importa seguir a Jesús. Que ellos corran donde quieran, yo me voy a mantener en el mismo camino. Y lo siguió sin importar el costo. Y es la actitud con la que te tienes que levantar. Señor, no me importa que piensen, que hagan los demás. No me voy a hacer víctima, ni me voy a autoengañar, ni les voy a echar la culpa. Que el mundo y la iglesia corra donde se le dé la gana. Yo voy a seguir a Jesús hasta el fin. Y punto. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y dile: Señor, renuncio a ser un cristiano guasón, renuncio a sentirme víctima, renuncio a vivir autoengañado, renuncio a buscar culpables, renuncio a la ira que tal vez se ha acumulado, Señor, y que nunca he sacado. Y hoy decido presentar delante de ti todo lo que me aflige y creerte, Jesús, cuando dijiste: vengan a mí los trabajados y cansados y yo los haré descansar. Y de forma simbólica levanta una de tus manos y dile: aquí está mi carga, Señor. Hoy te la entrego, hoy me despojo, hoy te la pongo a ti.
todo lo que me hicieron, lo que me han dicho, humillaciones, traiciones, Señor, todo el menosprecio, todas las maldiciones, todo el daño, Señor, que me han llegado a hacer, hoy te lo entrego y creo que tú te harás cargo de ellos y cargo de mí. Y todo lo que pasé no será un justificante, Señor, para que yo siga actuando mal. A mí no me importa lo que otros hagan, a mí me importa lo que yo voy a hacer. Que el mundo corra donde quiera. Es más, si la iglesia quiere salir corriendo en direcciones equivocadas, es su problema, no es mi problema. Tú me llamaste a seguirte a ti, no al hombre. Los líderes en la iglesia tienen una función, pero son hombres y no voy a poner mi mirada en ellos. He visto a Judas corriendo tras el dinero, a Pedro corriendo lejos de ti cobardemente. Los otros 10, quién sabe dónde están. Grandes hombres que se desviaron. Pero eso no me incumbe a mí. Tú tratarás con ellos. A mí me incumbe guardar mi relación contigo. Y hoy, como Daniel, propongo en mi corazón no contaminarme. A pesar de lo que haya pasado, decido creer que todo obrará para bien. No importando, Señor, quién me haya dado la espalda, hoy creo como David que aunque todos me dejaren, tú me recogerás en tus brazos. Y hoy me refugio en ti. Hoy, Señor, me refugio en ti. Dejo de justificarme por lo que mis más cercanos me han hecho, me han dicho, y decido alegrarme por lo que tú hiciste por mí en la cruz del Calvario. ¿Qué me importa si la gente no cree en mí cuando el Rey del universo dio su vida hace 2000 años por amor a mí? Eso me basta, eso es más que suficiente. Eso es lo que hace que yo ponga mi mirada en ti, que proponga en mi corazón honrarte, no por imposición sino por convicción. Ese es mi deseo y esa es mi decisión. Eso es lo que voy a hacer. Como Ezequías, dile: Señor, tal vez no estoy en el mejor entorno, pero soy un instrumento para traer restauración a mi entorno. Tal vez no nací en la casa, en la iglesia, en el país, no estoy en la escuela o en la colonia que quisiera, pero creo que donde quiera que yo esté como Él, seré de bendición. Dejaré de ver lo que otros hicieron tiempo atrás, de quejarme por el reino que recibí y empezar a ocuparme por el que voy a dejar a las siguientes generaciones. Empezar a ocuparme por lo que yo voy a heredar a los demás. Tal vez los que me precedieron cometieron errores, ese fue su problema, no es el mío. Yo voy a hacer lo que a mí me corresponde. Yo voy a traer restauración a mi entorno. En el ambiente secular voy a trabajar, le voy a echar ganas, me voy a preparar como Ezequías. Voy a cuidar mi cuerpo, Señor. Los doctores dicen que hay enfermedades que se transmiten de generación a generación, pero también enseñan que yo puedo romper con ese ciclo cambiando mis hábitos. Y dile: lo voy a hacer en el nombre de Jesús. Espiritualmente, si los que me precedieron se equivocaron, ese fue su problema. Yo hoy decido traer a mi reino, lo digo entre comillas, es decir, a mi entorno, un despertar, un avivamiento como Ezequías espiritual. Voy a encender las lámparas como Ezequías. Señor, voy a restaurar la comunión contigo, y ese es el legado que voy a dejar a los que me sigan, a mis amigos, a mi familia, a mis discípulos. No seré un cristiano guasón, seré un cristiano con los ojos puestos en Jesús. Es lo que decido hacer. Hoy me despojo, Señor, de toda carga, de toda ira, de toda frustración. Hoy te entrego todo el daño que sufrí y decido mirar hacia adelante, a lo que viene por delante. Decido seguirte a ti, Jesús. Decido creer que lo que viene no será fácil, pero será emocionante, será increíble y valdrá la pena recorrer ese camino. A veces saldré como este joven de Marcos, el mismo Marcos, corriendo desnudo, lo cual representa la vergüenza ante los ojos de los hombres. Pero creo que tú eres un Dios que honra a los que le honran, y lo que vendrá después será mucho mejor. Entonces sonreiré, veré hacia atrás y podré decir que valió la pena haberme mantenido en el mismo camino. De allí no me apartaré jamás, en el nombre de Jesús. Amén y amén.